habiendo estimado el efectivo de operación, sumamos el efectivo de inversión, o estimamos el efectivo de inversión sumando las cuentas que lo conforman, que son los otros activos de largo plazo y los activos fijos brutos, el CAPEX, y también estimamos el efectivo de la financiación, que son las cuentas de deuda, interés minoritario, el capital social y los dividendos. Con esos tres valores podemos llegar, digamos, a los mismos datos que teníamos antes de 13.500, 14.400, 15.000 y 16.000, de esta misma forma. El propósito de este cálculo fue poder estimar de forma alternativa el flujo de caja libre, que no es otra cosa que el efectivo de la operación más el efectivo de inversión más el cambio en el interés minoritario del equity a lo que le sumamos el interés después de impuestos, que como el interés está negativo, le ponemos el signo negativo por 1 menos la tasa de impuestos. Veamos dónde lo calculamos. De nuevo también está negativa, por eso. Entonces ahí ya obtenemos el mismo valor que teníamos antes de 21.939. O sea que tenemos certeza de que el flujo de caja libre está calculado de manera correcta. Entonces aquí tenemos dos alternativas con las que damos por finalizada la proyección de los estados financieros. Vamos entonces a continuar con la valoración, donde vamos a proyectar, vamos a traer los datos ya proyectados para estimar el valor por flujo de caja descontado de la empresa, Walmart en este caso, solamente utilizando el método más simple, que es el valor presente ajustado, que no demanda estimar ni el WACC ni el costo del equity, porque lo único que utiliza son las tasas de descuento desapalancadas, el costo de la deuda y en este caso el costo del escudo fiscal de la deuda. Entonces traemos el NOPAT ya calculado previamente, el último histórico, que sería este. Nos vamos hasta el último periodo proyectado. De igual manera, de manera equivalente, traemos el capital invertido, también el último histórico. Lo traemos. También traemos la deuda bruta en este caso. Hay una discusión alrededor de si es la deuda neta o deuda bruta. Yo me decanto por la deuda bruta en la proyección, porque digamos el efectivo que sobra queda acumulado en caja y este es el propósito de la valoración. Entonces ya podemos proyectar los últimos periodos, el periodo donde asumimos crecimiento perpetuo, el periodo anterior por 1 más la tasa estimada de crecimiento. Esta es una tasa asumida, habría que estudiar un poquito más ese G, si es un G que podamos precisar un poquito más, pero en este caso, dado que es un propósito pedagógico, pues no estamos haciendo un análisis profundo de cuál podría ser ese crecimiento de largo plazo, o si debiera existir un crecimiento de largo plazo positivo, o simplemente asumir que el último flujo de caja libre es el que va a permanecer en forma perpetua. Para poder calcular el flujo de caja libre ya sabemos que debemos calcular el cambio en el capital invertido. Sabíamos que nos está dando un valor negativo. Y con estos datos ya puedo calcular el flujo de caja libre, que no es otra cosa que el NOPAT, menos el cambio en capital de trabajo,
Entonces me da este valor de 21.000. Aquí he preservado esta formulación. En este caso, el último periodo, el flujo de caja libre crece a 1 más G, pero también hay una formulación que me permite proyectar el flujo de caja libre un poquito más conservador en este caso, como la diferencia entre el NOPAT proyectado y el capital invertido, la diferencia del capital invertido proyectado. En este caso es un valor más modesto, más conservador, que por supuesto impactará el valor de la firma y lo veremos en su momento. Dejémoslo primero el más tradicional, que es con el crecimiento del último, digamos, proyectado por 1 más G. La deuda también va a crecer de la misma manera. Uno de los supuestos fuertes de utilizar un gradiente en la proyección es que asumimos que todo va a crecer a la misma tasa de ahí en adelante. Vamos a proyectar además, vamos a calcular el cambio en la deuda periodo a periodo. Entonces, con esto ya tengo el diferencial de deuda. El propósito tanto del cambio de la deuda, bueno, en este caso no necesitamos el cambio de la deuda. Este es un remanente de otros modelos que hemos desarrollado en videos anteriores. Pero digamos que lo que sí necesito es estimar el escudo fiscal, que no es otra cosa que el interés del periodo pasado, o del periodo actual, sobre la deuda del periodo pasado, por el costo de la deuda, fijo por supuesto, por la tasa de impuestos. Ninguno de estos modelos demanda que estas tasas sean fijas. Yo puedo fácilmente modificar el impuesto, el KD e incluso K0 para hacerlos variables a lo largo de todo el periodo de proyección si quisiera. Podemos traer estos escudos fiscales. Seguramente cometí un error al no fijar correctamente alguna de las tasas, ¿correcto? El F4 del impuesto me quedó faltando. Ahora sí lo estimo correctamente. Ahora voy a traer el valor del escudo fiscal de la deuda del valor de continuidad, que no es otra cosa que ese escudo fiscal descontado la tasa del escudo fiscal de la deuda menos el G. No necesito fijar nada porque solo lo voy a usar una vez. Entonces, este valor representa digamos, el ahorro fiscal de estar endeudado. Vamos a cambiarle el formato. Y digamos que los valores previos son este valor que acabo de calcular, más el escudo fiscal también del periodo precedente, descontados un periodo. Con esto ya puedo traer estos datos. El periodo 0, o el último periodo histórico. Vamos a cambiar el formato también, que me muestre el separador de miles. Ahí ya tenemos el valor del escudo fiscal de la deuda, al que vamos a sumar el valor de la empresa sin considerar la deuda. Vale la pena mencionar que en este modelo que estoy desarrollando aquí, he definido que el escudo fiscal de la deuda se puede descontar de dos formas, usando la tasa K0 o usando la tasa KD. Por supuesto, el valor, si uso la tasa KD, el valor va a ser inferior porque estoy usando literalmente una tasa más alta para descontar. Si utilizo la tasa de la deuda, este va a ser un valor superior. Hay una discusión alrededor de cuál es la tasa adecuada, dependiendo de cómo se defina la deuda. Pues aquí lo que tenemos es las dos opciones implementadas. Vamos a hallar el valor de continuidad también de la empresa apalancada, que es el flujo de caja libre del siguiente periodo, el periodo final de proyección, sobre la tasa desapalancada, esta sí, sin ambigüedades, menos G. Tampoco fijo esto me da 761.000. Ahora lo traigo más el flujo de caja libre correspondiente a ese periodo, un periodo, a la tasa
definida de K0. Recuerden, esta tasa es la que usamos porque estamos calculando el valor de la empresa sin deuda. Entonces es correcto descontar este valor. Entonces ya con esto tenemos el valor de la empresa desapalancada. Le sumo el valor del escudo fiscal de la deuda que aquí calculé. No debería hacerlo, pero bueno. Como es una simplificación de los modelos previos, quedan algunas celdas que son innecesarias, y entonces el valor de la empresa no es otra cosa que el valor de la empresa desapalancada más el valor del escudo fiscal. Ya tenemos el valor de la empresa, ya tenemos nuestra valoración, le restamos la deuda para hallar el valor del patrimonio y dividimos ese valor entre el número de acciones para hallar cuál es el valor de la acción de Walmart por esta metodología. 287, 299 en el 2021. Este es un valor que se puede calcular por referencia, pero que en realidad no importa porque sabemos cuál es el último valor histórico. El que nos interesa en realidad es este, el del 2021, que nos da 299,779.